Entonces el tema de hoy son las profecías de tiempo de Daniel 12 y en general la interpretación de las profecías apocalípticas. Es muy significativo porque nuestra iglesia, de hecho, nació a través de la interpretación de las profecías y sería muy triste que lo olvidáramos en el camino y siguiéramos algunas teorías e ideas que no tienen un fundamento bíblico. Así que es muy significativo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día que continúe estudiando las profecías, pero basar nuestro conocimiento en la Biblia y en la guía del Espíritu Santo. Veamos un poquito de la historia de la interpretación. He presentado un tema similar en la división sudamericana y he recibido algunas preguntas. Así que he vuelto a trabajar sobre esta presentación con un poco más de información, tratando de responder esas preguntas que han surgido antes. Pero antes de ir a Daniel 12 y lo que está ocurriendo en nuestra iglesia, me gustaría brevemente contarles lo que está sucediendo en la interpretación de las profecías apocalípticas, porque hay diferentes escuelas. Una es el abordaje preterista. No voy a entrar en detalles porque hay muchas ideas diferentes que rodean este abordaje, pero la base es que los que lo apoyan creen que todas las profecías de Daniel son profecías literales y tenemos que tomarlas si se aplican o no, que no se aplican al principio de día año. Por ejemplo, las tardes y mañanas se refiere a tardes y mañanas, entonces hay que cortarlo a la mitad y entonces sería 1200. Y entonces Dios no estaría interviniendo en la historia y no creen que los profetas puedan recibir un mensaje de Dios que prediga el futuro. Entonces dicen, todas las veces que habla el profeta, se tiene que cumplir en sus propios días. Entonces dice, bueno, Daniel esperaba que estos eventos ocurrieran en los 1300 días, entonces los pospuso hacia más adelante, no sucedió, entonces lo volvió a posponer, tampoco sucedió y finalmente lo movió hacia el final. Pero pueden ver que la ideología detrás de esto es que Dios está en algún lugar en el cielo, pero no tiene ningún interés y no interviene en nuestra historia, lo que es totalmente antibíblico. Así que no voy a pasar mucho tiempo sobre este abordaje, pero también hay otro abordaje que es el futurista. Y este abordaje, de hecho, en algunos círculos adventistas están tratando de ponerlo en nuestra iglesia y es un desafío y un problema y veremos por qué. El fundamento principal de este abordaje es que tampoco aplican y rechazan el abordaje de principio de año, dicen que es literal, y dice que todo se cumplirá al final de los tiempos, que vendrá un tiempo cuando alguien se levantará y será el anticristo, y entonces, a partir de ese momento, comienzan todos los periodos de tiempo y serán literales. Y luego tenemos otra escuela de interpretación, que es la historicista, que de hecho es el abordaje que nuestra iglesia ha estado usando desde el principio. Nuestros pioneros lo usaron, nosotros también, y debo decir que cuando vamos a la historia, algunos rabíes, estudiosos judíos desde el principio han utilizado este abordaje. Incluso los reformadores, Martín Lutero y otros, han utilizado el abordaje historicista. Ahora, la mayoría de ellos se han apartado, los protestantes, de este abordaje y han ido tanto al preterista como al futurista en la forma de interpretar las profecías apocalípticas. Pero nosotros nos mantenemos en el abordaje historicista y creemos que es el más confiable. En esencia, este abordaje dice
que la profecía se ha dado a un profeta y su cumplimiento empieza el día en que se dio la profecía y va a través de la historia y culmina en la segunda venida de Cristo, donde el nuevo cielo y nueva tierra será establecido. Entonces, este abordaje cree que Dios es real, que Dios puede intervenir en nuestra historia humana, que Dios puede revelar el futuro. De hecho, se basa en la Biblia. Es el único abordaje que toma el mensaje bíblico de forma seria. Si uno cree en lo que la Biblia dice, si uno cree que Dios es real, si uno cree que puede intervenir incluso hoy en nuestra historia, que Él guía la historia, entonces esta es la única forma para elegir. Pero veamos cómo el abordaje historicista, cómo nuestros pioneros siempre han interpretado las profecías de tiempo de Daniel 12. Y basados en eso, vamos a desarrollar algunos principios que serán muy útiles para las profecías apocalípticas. En el libro de Daniel, capítulo 12, hay varias profecías de tiempo. Daniel 12:7, una profecía de tiempo que habla acerca del tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo mismo que en Daniel 7:25. Cuando usan el principio de año, viene de los 1260 años. 42 meses son 1260 días y utilizando el principio de año. Entonces no hay mucha discusión sobre esto, pero la discusión está, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Cuándo comenzó y cuándo termina? Entonces nuestros pioneros y la tradición de la Iglesia Adventista siempre ha contado el año 538 después de Cristo como el comienzo del periodo de 1260 días. Es un periodo de tiempo donde la iglesia fiel, fue perseguida por la Iglesia Católica. Y siempre hemos dicho que comienza en el 538 después de Cristo. Nuestros pioneros, estudiosos, Bill Shea, Gerald Hasselt, también han trabajado mucho y publicado mucho material sobre esto. Y hemos estado utilizando el 538 como el comienzo. ¿Y qué ocurrió en ese año? Decimos que hubo varios eventos importantes. Por ejemplo, la liberación de Roma de los ostrogodos. Pero lo más importante, que siempre le damos énfasis, es el decreto de Justiniano. Y en este decreto, él hace al obispo de Roma la cabeza de todas las iglesias, la cabeza de todos los obispos y el verdadero y efectivo corrector de los herejes. Así que en esencia lo que ha estado ocurriendo es que este decreto, que ahora pone al Papa como cabeza de todas las iglesias, de todos los obispos, y quien puede distinguir entre la verdad y el error. Así que se empieza en el 538 y vamos 1260 años y llegamos al año 1798, que es cuando la herida mortal fue recibida por el Papa, por el general francés que tomó al Papa prisionero. En nuestra tradicional comprensión, hay algo que se ha discutido y ha sido la fuente para muchos para poder interpretar este periodo de tiempo de 1260 días. ¿Cuál era la razón principal por la que algunos empezaron a dudar? Es que los historicistas, al estudiarlo, encontraron evidencia significativa que dicen que este decreto de Justiniano, haciendo al obispo de Roma al Papa como cabeza de todas las iglesias, y fue quien determina la verdad y el error, es el decreto, fue hecho no en el 538, sino en el 533. Y entonces dicen, bueno,
Los pioneros y muchos estudiosos adventistas ahora tienen un gran desafío. Cuando comienzan en el 533 no pueden hablar de 1798. Entonces abandonan directamente esta fecha y la manera de interpretar y empiezan a ver algún tipo de abordaje futurista diciendo, bueno, tenemos que esperar hasta que la ley dominical comience y entonces a partir de ahí vamos a empezar a contar 1260 días, 1290 días y así. Entonces, veamos lo que realmente ocurrió en el 533 y en el 538. He dedicado bastante tiempo para estudiar estas dos fechas y encontrar si nuestro cimiento no es correcto, ya que todas las cosas que estamos construyendo sobre esta fecha realmente colapsaría. Entonces, en mi estudio descubrí en documentos y material histórico que de hecho Justiniano no realmente hizo su decreto en el 533. Pero lo que es muy interesante y muy significativo es que aunque Justiniano haya hecho este decreto en el 533 después de Cristo, este decreto nunca fue implementado. No lo podían implementar porque había una guerra constante y luchas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Había una guerra, el Imperio Romano estaba colapsando, había una guerra tras la otra, muchos intentos para tomar la ciudad de Roma. Entonces el gobierno estaba muy ocupado en luchar y en proteger y todas las cuestiones de existencia estaban en el tema. Entonces lo que estaba ocurriendo en la iglesia, de la iglesia católica, los años desde el 533 hasta el 538, fue un tiempo de desafío y problemas. Un papa era cambiado por otro. Y aunque luchaban, ponían uno, ponían otro. E incluso algunos los pusieron en un lugar que luego murió de hambre. Entonces, cuando estudiamos, algo ocurrió y es muy significativo e interesante. Pero antes de que vaya a esto, me gustaría decir que además, en el 538, no simplemente es un año significativo en conexión con el decreto de Justiniano, sino que en el 538, el 7 de mayo, ocurrió el tercer concilio de Orleans. Y este concilio fue presidido por el arzobispo de Lyon, Lup. Y en este concilio, que ocurrió en Francia, si bien no era un concilio mundial, fue muy significativo y tuvo influencia a través del mundo. Ellos prohibieron el trabajo en el campo durante los domingos y enfatizaron el domingo como un día no solamente de adoración, sino de completo descanso. Constantino fue el que decretó el domingo como el día de adoración y descanso, pero permitió el trabajo en el campo. Así que no era tan significativo como ahora. Ahora decidieron que era tan significativo que incluso el trabajo en el campo estaba prohibido. Y también trabajaron algún castigo sobre aquellos que no siguieran todos los decretos. Entonces, esto es una adición al decreto de Justiniano y muy significativo que ocurrió el 7 de mayo del 538. En otras palabras, el decreto del 538 colapsaría y este concilio enfatizó el domingo como un día especial de descanso y adoración, lo que es muy significativo porque al final, con el mensaje de los tres ángeles, nos dice que el domingo será otra vez el problema entre los adoradores verdaderos y falsos. Pero no pensemos que el 538 no tiene nada que ver con este decreto del 533.
Me gustaría darles un ejemplo moderno. Saben que tuve la oportunidad de trabajar en la división euroasiática y lo que ocurrió es que trabajando en la división desde 2000 a 2010, algo ocurrió en el 2007 muy significativo. De pronto, el presidente de ese momento, en el 2007, abrió de los archivos una ley de libertad religiosa de 1997. Así que Boris Yeltsin, que fue el que era el presidente en ese momento, había firmado una ley de libertad religiosa sobre los problemas que había aquí. Y en esta ley había una provisión que todas las organizaciones religiosas centralizadas estaban prohibidas y no podían obrar y trabajar dentro de la Federación Rusa. Podían tener una representación, pero no podían funcionar como organizaciones religiosas, no podían involucrarse en actividades misioneras, no podían adorar, solamente podían estar como representativos sin tener ningún tipo de influencia en la población local. ¿Por qué se realizó? Se hizo debido a la guerra que Rusia estaba teniendo con la República Checa y los musulmanes, y entonces Yeltsin tenía miedo de que el Parlamento y demás dijeran que, bueno, los misioneros del mundo árabe estaban yendo e influenciando a la teología musulmana y llevarlos al extremismo. Entonces, para prohibirlo, decidieron pasar esta ley. Pero lo que es interesante es que nunca fue aplicada. Y esta división es una organización centralizada e internacional, porque todos los países eran parte de ella. Entonces, siempre obró hasta el 2007. Y entonces en el 2007, Putin estaba de presidente y él comenzó a aplicar las leyes de este año y prohibió que las organizaciones religiosas internacionales centralizadas fueran prohibidas. Así que la división no podía obrar más, así que tuvimos que sacar nuestra oficina de Rusia a Alemania. Así que algo similar a esto ocurrió en el 533. En el 533, Justiniano pasó el decreto que haría al obispo de Roma la cabeza de todos los obispos, pero no fue implementada. Recién fue implementada en el 538 por el Papa Vigilio. Ahora, hay una historia muy interesante acerca de él, porque él, de hecho, viene de una familia influyente en el Parlamento de Roma y tenía muchas conexiones y él tenía el sueño de convertirse en papa. Así que en el 531, él de hecho entró al servicio de la Iglesia Católica Romana en el 531. Y vean qué rápido se movió. Fue del 531, empieza su servicio como diácono. Y unos pocos años después, era un candidato para ser el Papa. Pero el Papa, que todavía estaba vivo y estaba en función, decide hacerlo aquel que sería el siguiente Papa luego de su muerte. Así que ya quería nombrarlo como su sucesor, y lo hizo, pero tuvo gran oposición en Roma y no pudo hacerlo papa y tuvo que elegir a otro. Y el nuevo papa
Vigilio tenía tantas ambiciones que lo envió a Constantinopla para ser un representante de Roma en Constantinopla, tratando de llevarlo más lejos desde el lugar que estaban, para que él no creara ningún tipo de revolución o algo similar. Pero Vigilio fue a Constantinopla y estando allí comenzó a trabajar y consiguió conexiones con el emperador, que lo empezó a apoyar, la administración local, y prepararon todo e hicieron un plan, y el plan era quitar al Papa y hacerlo a él el nuevo Papa. Entonces, lo que ocurrió fue muy interesante. Acusaron al Papa de ese momento como la persona que estaba involucrada con los ostrogodos tratando de crear un golpe de Estado en Roma. Entonces trataban de mostrarle a las personas que el Papa actual quería derrocar al gobierno. Entonces lo removieron de sus funciones y lo pusieron a Vigilio como nuevo Papa en marzo, el 29 de marzo del 537. Lo que es muy interesante es que cuando quitan al Papa y Vigilio se vuelve nuevo Papa, la población no estaba siguiendo a Vigilio, sino al otro Papa. Entonces Vigilio no podía implementar ningún decreto porque estaba muy ocupado en cómo deshacerse del Papa que acababan de deponer. Entonces Vigilio estaba ocupado con eso y lo puso en confinamiento en un lugar donde estaba tratando de matarlo de hambre. Entonces el Papa, de hecho, murió en diciembre del 537. Entonces, solo luego de la muerte del Papa, que Vigilio había sacado de sus funciones, lentamente la población comenzó a seguir a Vigilio. Pero él no se sentía con confianza, entonces comenzó a utilizar el poder, decretos, para implementar su poder y su influencia a través del mundo, a través de todo el Imperio Romano. Y no solo el Imperio Romano, sino a través de toda Europa, porque el Imperio Romano estaba colapsando. Entonces, en el 538, llegó el tiempo en que empezó a implementarse como obispo de Roma. Entonces, cuando vemos a la profecía que nuestros pioneros estaban estudiando y realmente estaban estudiando, y ellos realmente comenzaron a contar los 1260 días de la persecución de la verdadera iglesia desde la fecha en que el decreto fue de hecho implementado. Y entonces puedo decir que podemos continuar confiando nuestra tradición tradicional. Pero luego hay otra fecha en Daniel 12, además de los 1260 años que ya hemos mencionado, hay una fecha de 1290 días. Y entonces hablamos, lo que es muy interesante es que nuestros pioneros decidieron que el final de la persecución fue en 1798, cuando el general francés Berthier toma prisionero al Papa Pío VI. Bueno, aquí termina la persecución, entonces la fecha tiene que terminar aquí, los 1260 y los 1290. Pero si ambas terminan aquí, entonces los 1290 tienen que empezar antes. Y empezaron a buscar en la historia. Antes que se implementara el decreto de Justiniano con el obispo de Roma como el Papa. Y llegaron a la fecha 508.
Y entonces empezaron a ver qué era lo que realmente había pasado. Y descubrieron que el 508 fue un año muy significativo porque fue el año cuando el futuro de la Iglesia Católica estaba ahí al borde de colapsar. Y los eventos del 508, de hecho, salvan a la Iglesia romana, por decirlo de alguna forma, y han conectado la fecha del 508 con el bautismo de Clovis, el rey francés, su conversión al catolicismo y también su victoria sobre los visigodos arios. Y cuando estudiamos la historia, hubo una gran batalla entre la Iglesia romana, entre los arios y los católicos tradicionales. Y en el 508 los arios eran mucho más poderosos y decían que iban a tomar el poder de toda la Iglesia. Así que se hicieron muchos esfuerzos para tratar de convertir al rey Clovis a la Iglesia católica tradicional, porque él era muy simpático con los arios y los apoyaba. Pero su esposa era una católica tradicional y estaba tratando de que él fuera también para el abordaje tradicional. Y finalmente, en el 508 se bautiza, y lo que es muy interesante es que esto es Francia. Cuando uno lee la historia de París, él hizo París la capital de Francia, y la historia de París, de hecho, comienza con Clovis I. Pero si nuestros pioneros están correctos, los 1290 años comenzaron en el 508 y terminan en 1798, hay algo muy significativo. Comienza en Francia y termina en Francia, que es muy interesante. Pero nuestros críticos también estudiaron este año y el bautismo de Clovis y también las fuentes católicas y llegaron a la conclusión de que los adventistas pioneros se equivocaron aquí también. Entonces dijeron, el decreto de Justiniano, no en el 538, sino en el 33, es cierto, pero fue implementado en el 538 y a partir de allí comienza todo. Y además estuvo el concilio que hizo de que todo el trabajo de campo estaba prohibido los domingos. Y aquí dijeron, la mayor parte de la Iglesia Católica atesoraban a Clovis y entendían que él era el salvador de la Iglesia Católica y lo llamaban que era uno de los grandes hermanos de esta iglesia. Y lo que es muy interesante es que en 1996 Juan Pablo II celebró una misa especial celebrando el bautismo de Clovis con el jubileo, y fue hecho en 1996, así que sí. Entonces llegamos, nuestros críticos dicen, bueno, ven, se están equivocando, nada ocurrió en el 508, simplemente una victoria sobre los arios, pero Clovis fue bautizado mucho antes, en el 496. Ahora, es muy interesante estudiar y profundizar en esto. Varios estudiosos no adventistas han estudiado esta fecha y llegaron a la conclusión de que el bautismo de Clovis fue en el 508 después de Cristo. Así que nos apoyan de fuera de la iglesia. ¿Y cuáles son los argumentos principales? Si quieren estudiar más, por favor lean es un multivolumen muy grande, histórico, Early Medieval Europe, de la página 29 a 57, que describe a los estudiosos modernos, y muchos autores han estudiado esto cuidadosamente. ¿Y por qué tan pocos historiadores lo hacen? Y porque la mayoría de los documentos están en latín antiguo y para comprenderlos es muy difícil. Pero muchos estudiosos estudiaron esto porque Clovis fue tan importante para Francia y para la historia católica que decidieron profundizar sus estudios en lo que descubrieron
que todas las cronologías dice que la Iglesia Católica está utilizando viene de Gregory of Tours, un obispo que también era un historiador. Y él nació en 538 y murió en 594. Así que, como pueden ver, él no fue un testigo ocular para el 508 o para el 96, pero las personas han descubierto en sus escritos de Gregory de Tours que él menciona que él no tiene las fechas exactas, pero él sigue fechas aproximadas, así que esto es muy significativo para tener en mente. Pero luego los historiadores han descubierto cartas del arzobispo de Viena, Avitus de Viena. Él nació en el 450 y murió en el 519. Así que él está viviendo en el mismo momento que Clovis I. Y han estudiado la biblioteca del arzobispo de Viena y encontraron varias cartas que iban del arzobispo a Clovis o de Clovis hacia él. Y descubrieron una carta donde el arzobispo lo felicita por su bautismo y muestra varios eventos que han ocurrido. Algunas guerras, la participación de Clovis en las guerras, el pedido del arzobispo de Viena para ayudarlo a liberar prisioneros de guerra que estaban apoyando a la Iglesia Católica. Y cuando uno pone todos los eventos de lo que escribe el arzobispo a Clovis y pone todas las fechas, uno encuentra que son solo la fecha del 508 es la única fecha posible para el bautismo de Clovis I. Entonces esto es muy significativo, porque nuestros pioneros y nuestra comprensión tradicional tiene un fundamento sólido. Y aunque algunos dicen, bueno, tal vez se hayan equivocado, porque la mayoría seguían enciclopedias católicas, pero incluso ahora los católicos tienen que reconocer que no tienen la última palabra, pero ahora los estudiosos muestran que el 508 es la fecha del bautismo de Clovis. Y es muy significativo, porque este es el tiempo que, de hecho, la persecución comenzó en el 538, cuando se prohibió todo el trabajo en el campo los días domingos, y muchos celebraban ambos días para no tener problemas, pero no podían descansar 2 días en el tiempo de la cosecha, por ejemplo. Así que esto tenía muchos desafíos. Pero el 508 fue la fecha cuando la Iglesia Católica fue salvada del colapso y el fundamento se echó para el futuro. El 538 nunca hubiera ocurrido sin el 508. Y por eso Daniel habla de estas 2 fechas, porque fueron fechas muy significativas. Ahora también tenemos los 1335. Y este abordaje que empezó en el 508 también, cuando empezamos del 508 y contamos 1335 días, llegamos a 1843. ¿Y qué ocurrió de significativo? En primer lugar, es el último año del periodo profético más largo. Y lo que es muy significativo cuando leemos Daniel 12 es que habla de los 1335 días y dice, benditos los que lleguen a este punto. ¿Por qué? Porque en esta fecha, 1843, el libro profético de Daniel y de Apocalipsis fueron comprendidos. Hubo luz, se creó esperanza. Apuntaban al día del juicio, el primer mensaje del primer ángel. Y entonces todo esto estaba ocurriendo en 1843. Así que ahora se nos está yendo el tiempo, pero si comparamos esas profecías de tiempo en el libro de Daniel, seguimos
un patrón muy interesante. Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 12. Primero viene la visión, pero la explicación del tiempo se da un poco después de la visión. Entonces, cuando hablamos de Daniel 12, del 5 al 13, se da la explicación, no como una nueva profecía. De hecho, explica la profecía que fue dado en el 11.2 al 12.4. Así que tenemos que interpretar en la luz de la profecía, porque esta es la explicación de la profecía. Entonces, cuando estudiamos las conexiones lingüísticas entre Daniel 11, 32 al 35 y Daniel 12, 7 al 10, vemos que no podemos tomar las profecías de Daniel 12 e interpretarlas completamente diferentes de Daniel 11, porque usan el mismo lenguaje. Ahora, cuando vemos lo que está pasando hoy en día en la iglesia adventista, algunos están tratando de implementar algunos abordajes futuristas modificados y dicen, bueno, estas profecías de tiempo, estas no se han cumplido y serán cumplidas en el futuro. Y entonces van a comenzar a cumplirse cuando la ley dominical se anuncie y desde esa fecha y todas estas fechas comiencen a llegar hasta la segunda venida. Así que están tratando de mezclar el abordaje futurista con el historicista. Entonces, en sí, ocurrió, pero se va a volver a cumplir, entonces hay un cumplimiento doble de las profecías apocalípticas. La pregunta clave aquí es cómo comprender la abominación desoladora, la abominación que causa desolación. Y entonces vamos a descubrir que esta frase se usa de formas diferentes, apenas diferentes, en 8.13, 9.27, 11.31 y 12.11. Las últimas dos son casi iguales. La 9.27 habla de las 70 semanas de destrucción del templo de Jerusalén y las últimas dos están conectadas explícitamente con el Tamid, con el continuo, y describe la mediación de Cristo en el santuario celestial, así que la ley dominical no la quita, así que no tiene sentido. Así que usar aquí el abordaje futurista tendría un problema, porque es cuando una explicación teológica diferente de la salvación se estaría dando. Así que tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, también lo que es significativo es que varios adventistas que trataron de promover un abordaje futurista para las fechas de Daniel utilizaron una cita de Elena de White y dijeron, mira, Elena de White comprendía los 1335 días que todavía están en el futuro, y utilizaron esta cita que ella escribió al hermano O. Hewitt de Dead River, y en esta carta ella escribe sobre su conversación con el hermano. Dice, le dijimos de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían concluido y muchos de sus errores, a que trataron de interpretar esta cita diciendo que Elena White dice, le he dicho acerca de sus errores, y uno de sus errores fue que los 1335 días ya habían terminado. Pero no es así como ella pone esta oración, porque esta oración es una oración complicada, pero está guiada por el verbo le dijimos. Así que tenemos que repetir 3 veces esto. Le dijimos algunos de sus errores en el pasado. Le dijimos que los 1335 días habían concluido y le dijimos de sus muchos errores. Entonces, si interpretamos correctamente la oración, ella le dice, porque Hewitt estaba promoviendo que los 1335 días estarían en el futuro, y Jaime White significativamente estaba abogando que estos días habían concluido, y Elena de White nunca lo corrigió.
simplemente le dice al hermano Hewitt que los 1335 días ya habían concluido. Así que ella también comprendía que teníamos la interpretación correcta de esta situación. Ahora, para probar que hemos interpretado esta oración de Elena de White correctamente, vamos a Primeros Escritos, página 74, y Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Ella dice, el Señor me mostró que la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844. Y nunca volverá a ser una prueba. Y nunca volverá a ser una prueba. Entonces alguien puede decir, bueno, en Daniel 12 no habla acerca del tiempo como prueba, Elena de White sí, pero entonces la siguiente cita nos da más luz. Dice, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Entonces, de hecho, ella es muy clara que las profecías de tiempo habían terminado. Y podemos confiar plenamente que nuestra comprensión de la interpretación de las profecías apocalípticas de Daniel 12 están correctas. Y entonces así paramos los ataques y los críticos. Entonces, rápidamente, los principios principales de interpretación. Voy a avanzar rápido porque se nos está acabando el tiempo. El primero, la necesidad de orientación de quién dio la profecía. Tenemos que confiar en Dios. Solamente Él puede revelar. Y entonces tenemos que depender de Él. Tenemos que tener un espíritu humilde y dócil. Porque cada uno que trata de atacar nuestra comprensión son muy orgullosos y no se les puede enseñar. Y entonces esto nos revela quiénes son. El siguiente, no todo en un libro apocalíptico es profecía apocalíptica. Entonces tenemos que distinguir incluso cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis, qué es profecía apocalíptica y aplicar las reglas de acuerdo a eso. La siguiente, la Biblia es su propio intérprete. Por ejemplo, cuando estudiamos las profecías y vemos en Daniel 12 que repite palabra por palabra las expresiones de Daniel 11, no podemos interpretarlo de forma separada. La Biblia es su propio intérprete y hay que interpretarlo junto. El siguiente, cumplimiento histórico. Por ejemplo, cuando vemos la profecía de Daniel 2, el ángel mismo es el que provee la explicación y da una explicación historicista. Él le dice lo que significa el cambio histórico de un reino al otro desde los días de Daniel hasta que Cristo vuelva. Entonces viene de la Biblia misma. Es muy importante mantenerlo en mente. El siguiente principio es el de la repetición de los bosquejos apocalípticos. Hay un continuo de la historia de la redención, comenzando desde el tiempo del profeta hasta el final. Se dan nuevas visiones, se añade información, pero contiene todo porque hay una repetición. Pero la repetición proporciona una perspectiva diferente del mismo principio, del mismo periodo. Después está el principio del día-año, y esto es muy significativo y muy importante. Saben que varios pasajes que normalmente usamos para probarlo, pero me gustaría invitarlos al libro de Daniel y mostrarle que Daniel mismo ya pone el fundamento desde el principio. Para que los lectores puedan comprender, tenemos que usar este principio. Vamos a Daniel 1, versículo 5. Dice, y Nabucodonosor lo llevó a la Universidad de Babilonia para estudiar y luego les dice cuánto tenía que, versículo 5, y que los criase 3 años. Y Daniel utiliza la palabra hebrea para año, pero luego en el mismo capítulo, cuando estos años terminan y tiene lugar el examen final, 1:18, dice, pasados pues los días al fin
de los cuales había dicho el rey, utiliza el año y luego los días y los junta. De hecho, Daniel mismo nos ayuda. Él pone el fundamento del principio de año desde el principio del libro. Tenemos que tener esto en cuenta. Después, el foco que se centra en el Mesías. Todas las profecías se enfocan en Cristo. Y esto es muy significativo. El siguiente principio es el futuro incondicional de las profecías apocalípticas. Algunos dicen, bueno, era condicional, todas las profecías son condicionales. Y sí, muchas profecías son condicionales. Y Jonás, cuando va a Nínive y profetiza que Nínive sería destruida, era una profecía condicional, ya que las personas se arrepintieron, entonces la profecía no se cumplió. Pero las profecías apocalípticas no son condicionales. Cuando el Señor dice 1260 días, mi iglesia será perseguida por el cuerno pequeño, no significa que es condicional. Se cumplirá tal cual lo dice. 1300 tardes y mañanas, los 1290. Todas son profecías incondicionales. El siguiente también es muy significativo y tenemos que comprenderlo bien. El cumplimiento único de la profecía apocalíptica. No podemos decir que los 1260 días y los 1290 días o los 1335 que se van a repetir. No. Solamente tienen un cumplimiento. Pero leemos de Elena de White, cuando se refiere, por ejemplo, a Daniel 11, dice que escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Y ella está apoyando el doble cumplimiento de las profecías, pero en realidad lo que está ocurriendo es que Elena de White nunca dice que la profecía se cumplirá nuevamente. Dice que algunas de las escenas descriptas se repetirán. Entonces es importante que eventos puedan repetirse. Así como la iglesia fue perseguida por 1260 años y cuando la herida mortal sea curada, entonces nuevamente será perseguida, pero no será perseguida nuevamente por ese periodo de tiempo. Entonces los elementos de las profecías pueden tener un doble cumplimiento, como las profecías que Jesús dio sobre la destrucción de Jerusalén, que es un tipo de la destrucción del mundo. Pero la profecía de tiempo solamente tiene un cumplimiento, aunque algunos elementos puedan repetirse. Y me gustaría llevarlos hacia el final de la presentación y el argumento que nos ayuda a comprender que nuestra comprensión tradicional es correcta. Cuando vamos a la última palabra de Daniel, habla acerca, y tú, Daniel, espera hasta el final porque heredarás al fin de los días. Pero lo que es interesante es que la última palabra es la palabra días en plural. Y saben, el libro de Daniel fue escrito en dos lenguas. Fue escrito en hebreo y en arameo. Comienza en hebreo, después vuelve al arameo, después vuelve al hebreo. Pero la última palabra, Daniel crea una nueva. Comienza en hebreo y termina en arameo. ¿Por qué hace eso? Bueno, hay dos razones. Primera, ahora muestra que las dos padres, que ambas partes del libro van juntas, es un mensaje. Por eso, destruye el argumento de que, bueno, fue escrito por diferentes personas y después alguien lo juntó. Él muestra que comenzó en hebreo y lo último termina en arameo. Eso fue en primer lugar. Número 2. Cuando leemos el versículo 12:12, el anteúltimo versículo dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y el último versículo dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si Daniel utilizara una palabra yamim, este yamim se referiría
a los 1335. Y algunos que intentan interpretarlo como una profecía futurista, entonces estarían en lo correcto. Pero Daniel no termina ahí. Quiere hacer una diferencia entre los 1335 y Amim días, y él pone un artículo definido tratando de mostrar este es el final del tiempo completo, del primero y el segundo. Y entonces diferencia de los 1335 días, y que la última palabra de Daniel es un fuerte argumento que la interpretación tradicional adventista historicista de las profecías apocalípticas es correcto. Y entonces podemos agradecer al Señor que tenemos un fundamento fuerte. Y perdón que tengo que terminar aquí. Confiemos en la palabra profética. Gracias.